irá allá en la eternidad. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te doy por la bendición de estar reunidos en tu nombre, y aquí estás tú, de acuerdo a tu promesa. Te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine, me tome y pueda yo expresar la importancia de la Navidad para el creyente a través de este pasaje. Ilumina también a cada alma aquí reunida y permite que podamos comprender tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Hoy tenemos el quinto mensaje de la serie Importancia de la Navidad, con el tema Revelación del Espíritu Santo. Es el relato bíblico del encuentro de dos mujeres extraordinarias. Mujeres que, a pesar de pertenecer a generaciones diferentes, fueron mutuamente edificadas y animadas en esta visita. Ya hemos tratado en otros mensajes la divinidad de Cristo, la revelación en sueños allá a José, la revelación de un ángel a María, y ayer la revelación del Antiguo Testamento. Y en cada uno de estos mensajes, incluso en este, podemos encontrar tres cosas: un agente revelador, una revelación que habla del Redentor y una respuesta del oyente. Espero que al finalizar este mensaje ustedes puedan identificar esas tres cosas en este mensaje, y es mi oración también que con la ayuda de Dios podamos reafirmar la importancia del nacimiento de Jesús por lo revelado a Elizabeth a través del Espíritu Santo. Abran su Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. El pasaje que leyó nuestro hermano Ramsés, 39 al 45, 7 versículos que pueden parecer cortos, pero que tienen grandes enseñanzas. Vamos a meditar en ellos, pero vamos a ver también algunas cosas de los versículos anteriores. Empezaremos recordando un poco el contexto de esta narración. Es ejemplar la sencillez y humildad con la que María, en el pasaje anterior, recibió el mensaje que Dios, a través del ángel, le dio, y el cual iba a transformar totalmente su vida. La actitud de María, madre de nuestro Señor, fue de una mujer creyente y obediente a la voluntad de Dios. Ahora, en este pasaje, ya hemos escuchado que va a emprender un molesto viaje, sin duda, para ayudar a Elizabeth en un embarazo que tenía a una edad ya muy avanzada. Lucas narra este testimonio por la propia María. Lucas dice que escribió su evangelio a través de hacer muy buenas investigaciones, y los eruditos dicen que probablemente recogió el testimonio de la propia María para hacer este hermoso relato. Sin duda, Elizabeth era para María una persona muy especial. María no dudó en visitar a su anciana parienta Elizabeth. Tal vez había compartido con ella en las fiestas sagradas, porque había fiestas sagradas a las que iba toda la comunidad, o habría oído que mucho tiempo atrás había pedido por un hijo. Y cuando el ángel le comunica a ella algo increíble, que era que Elizabeth, a pesar de su vejez,
iba a tener un hijo, corre, fue con ella. ¿Para qué? No solamente para acompañarla, quería muy probablemente expresarle su propia historia, lo que ella había recibido del ángel. La Biblia dice textualmente que Elizabeth, allá al final, en el versículo 25, se recluyó en casa por 5 meses. Probablemente se recluyó porque su embarazo causó grande conmoción. Imagínense que vemos que una ancianita que conocemos de repente va a tener un hijo y que su esposo ha quedado mudo porque no creyó, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Juan no creyó y quedó mudo. Entonces había gran conmoción entre el pueblo que vivía a su alrededor. Tal vez María fue la primera persona, aparte de Zacarías, Elizabeth, que supo exactamente las noticias que el ángel le dio a Juan. El texto no aclara si María habló o no con su marido José para hacer este viaje, tal vez para solicitar permiso de su visita inesperada a Elizabeth, aunque es muy probable que así ocurriera debido a las exigentes normas del matrimonio judío. En el mensaje que nos dio nuestro hermano Rubén el domingo, nos habló algo de ello, ¿verdad? Se puede inferir que José supo de la concepción sobrenatural de María y por eso pensaba disolver su contrato matrimonial antes que la evidencia fuera mayor. Así es que vemos que María viaja desde Nazaret de Galilea, la parte norte de Palestina, a una ciudad ubicada en la parte sur, en Judea, la provincia de Judea. Lucas no precisa la ubicación exacta de la aldea donde vivían Juan y Elizabeth, pero se calcula que la distancia era más de 100 kilómetros, algunos hablan de 150 kilómetros, y no había medios como los que tenemos ahora, ¿verdad? Eran los viajes a pie. Así es que imaginémonos a esta joven mujer, María, haciendo este viaje que tal vez tendría que durar unos 4 o 5 días, sorteando los peligros de los caminos. Dice ahí, vean en su Biblia, versículo 39, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Sin duda, la decisión de visitar a María, de visitar María a su querida Elizabeth, fue precipitada por la revelación del ángel Gabriel acerca de ella misma y acerca de Elizabeth. Pero ¿saben por qué fue María más rápidamente? Porque las predicciones del ángel Gabriel ya estaban comenzando a cumplirse. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Qué tipo de saludo le da María a Elizabeth? ¿Ha pensado? Algunos creen que fue un saludo, diríamos, extenso, amplio. Creen que María en ese saludo, pues no sé cómo, a lo mejor sí, las mujeres hablan bastante. Y ella anunció en cortas palabras todo lo que le había pasado. Este saludo amplio explicaría lo que de otro modo permanecería en un misterio. Por ejemplo, que después Elizabeth inmediatamente llama a María la mujer más bienaventurada del mundo, y el hecho de que identifica el fruto del vientre de María como el Mesías. Pero no, la teoría del saludo amplio da
a la palabra saludo, un saludo normal entre amigos y parientes, un sentido mucho más extenso de lo que normalmente tiene. Y si hemos de dar una explicación al misterio de la exclamación, porque así dice la Escritura, ¿verdad? Incluso en algunas otras traducciones dice que no es exclamación, sino un grito. La explicación la da Lucas mismo cuando escribe claramente que da esta respuesta llena del Espíritu Santo. Así es que la interpretación normal del saludo es que era solamente un cariñoso abrazo acompañado de palabras de amor genuino. Así es que la primera lección que pudiéramos encontrar aquí es que la gracia de Dios hace desaparecer la brecha entre las generaciones. María era muy joven, algunos calculan que era menor de 20 años, y Elizabeth pues era bastante mayor, ya no estaba para tener bebés. Y dice el versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Las mujeres que han tenido hijos podrán decirme que por ahí, por este mes que ya tenía Elizabeth, el sexto, ¿qué pasa con el bebé? ¿Qué empieza a hacer? A moverse. No se hubiera considerado desacostumbrado que se moviera. Sin embargo, en este caso en particular, Elizabeth, dice la Escritura, iluminada por el Espíritu Santo, interpretó esta acción como una expresión de gozo experimentada por el hijo aún no nacido. ¿Quién era ese hijo? Juan el Bautista. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo, en este caso Elizabeth? Que ella fue capacitada para profetizar o predicar en el nombre de Dios con el propósito de edificar, animar y consolar a las personas. Una segunda lección encontramos en esta parte es que ¿qué hace el Espíritu Santo? Se cumple lo que dice la Escritura, ¿verdad? Hay un fruto, en este caso es amor, gratitud, que sería gozo, mansedumbre, que es humildad. Versículo 42, y exclamó a gran voz y dijo, fíjense lo que produce la llenura del Espíritu Santo, produce algo, ¿verdad? Nuestro hermano Rubén, pastor, nos explicaba que lo que expresamos es lo que tenemos en el corazón. Y ella expresó un hermoso canto de alabanza, precedido, como ya les dije, de una fuerte exclamación emocional. Recordemos que Elizabeth ya sabía que ella llevaba en su seno al precursor del Mesías, ya se lo había dicho su esposo, ¿verdad? Aunque estaba mudo, muy probablemente le escribió todo lo que había pasado. Y esto significaba que Elizabeth sabía que el Mesías estaba por venir, pero ¿dónde y a través de quién? Y esto le fue confirmado por el Espíritu Santo en esta visita de María, antes de que aún María le dijera algo al respecto. El canto de alabanza de Elizabeth es una descripción de María dentro de los planes del Señor. Por cierto, decimos que es un canto de alabanza, no porque pues tuviera muy buena voz Elizabeth, no. Se dice que es un canto porque es un poema, o si se prefiere, una composición métrica en el idioma original. Esta es la primera de las 5 composiciones o cánticos que nos narra Lucas respecto a la Navidad o el nacimiento de Cristo como tema central. El cántico de Elizabeth, luego vino el cántico de María, luego la profecía de Zacarías,
el canto de los ángeles, el 4, y el cántico de Simeón. Cuando uno se pregunta qué tienen en común estos poemas, podemos decir que todos adoran a Dios, alaban a Dios. ¿Y cuáles dirían ustedes o me preguntarían la característica de este canto de María en especial? Porque cada uno tiene una característica. Luego estúdienlo en sus casas. Pero yo diría que es el amor, como vamos a ver un poquito más adelante. En el cántico de Elizabeth, ella exclamó en voz alta porque su corazón estaba maravillado, lleno de gratitud y sobre todo de amor. No podía refrenarse y ni siquiera quiso retenerse. Ella exclamó en su primera parte: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita, o como otras traducciones lo escriben, bienaventurada, significa más que feliz. ¿Qué es feliz? Feliz se indica cómo se siente la persona, ¿verdad? Decimos a veces, pues hoy me siento muy feliz. Pero ser bendita o ser bienaventurada como Elizabeth indica lo que la persona es. Una persona es bienaventurada cuando descansa sobre ella el favor de Dios y cuando el Señor se deleita en tal persona. Así que bendita tú entre las mujeres es el modo arameo y hebreo de expresar, diríamos nosotros, el superlativo. Diríamos en español: María es entre todas las mujeres de la tierra la más bienaventurada de todas. Y la frase "y bendito es el fruto de tu vientre" muestra que María ya estaba encinta. ¿Se dan cuenta, hermanos? En este momento el Espíritu Santo dice: bendito es el fruto de tu vientre. No será, ¿verdad? No dice. Está en tiempo, ¿qué? Presente. Ya se había cumplido la primera profecía del ángel Gabriel con ella. Vean ustedes ahí luego en su versículo 31, en la primera parte: he aquí concebirás. Y significa que no solamente María, sino el Hijo es objeto de la complacencia del Padre. Y esto se expresó muchas veces también en la Escritura, en los Evangelios. Por ejemplo, cuando se bautizó nuestro Señor, después se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento o complacencia. En la transfiguración ocurrió lo mismo, cuando anunció su muerte también, y cuando oró por sus discípulos igual. Tercera lección que podemos encontrar en estos cortos pasajes: debemos tener, sí, una legítima oposición al culto a María. ¿Recuerdan el día 12 cómo estuvo aquí cerca? No debemos hacer eso, pero debemos de guardarnos de caer en el otro extremo, ¿verdad? No apreciar a María como Madre de Jesús, que fue escogida por la gracia de Dios. Versículo 43: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Esta frase nos revela el hecho de que María y Elizabeth se habían conocido con anterioridad, ¿verdad? No era la primera vez que Elizabeth estaba con María. Como ya he dicho, pudieron estar tiempo atrás en compañía por motivo de alguna fiesta religiosa. Pero en este punto de la historia, Elizabeth ve a María como algo más que una parienta muy conocida. La mujer de Zacarías llama a María, ¿cómo?
la madre de mi Señor. La madre de mi Señor. ¿Cómo había descubierto esa verdad Elizabeth? ¿Le había dicho María la gran noticia? Hemos dicho que no, ¿verdad? Que el saludo no implicaba tal cosa. Ella se dio cuenta, si escudriñamos, primero a través del movimiento intrauterino mencionado en el versículo 41. Sí, pero no sin la actividad del Espíritu Santo del cual estaba llena. Lucas dice, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y enseguida Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. También notemos la expresión significativa, la madre de mi Señor, comparándola con otros pasajes bíblicos. El salmista David también dijo en el Espíritu este término, mi Señor, ahí en Salmo 110:1, para describir al Mesías venidero. Aquí Lucas usa ese término Señor en lugar de Cristo. No dijo mi Cristo. Elizabeth, ¿verdad? Dijo mi Señor. El apóstol Pablo lo escribe así en 1 Corintios 12. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuarta lección en estos 7 versículos. Si Elizabeth describió a Jesús como mi Señor, cuando aún era un feto, diríamos, ¿verdad?, en el seno de María, ¿cuánto más debemos glorificar a Cristo, quien murió por todos los creyentes y vive para siempre para interceder por nosotros? Y Elizabeth prosigue en su cántico, versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Se han preguntado qué significa este salto de alegría del nonato Juan en el vientre de Elizabeth al oír la voz de María? Hay quienes defienden de que ya estaba actuando el Espíritu Santo. Yo creo que sí. Lo veremos un poquito más adelante, pero algunos lo niegan. Analicemos qué dice este relato. Versículo 44, 1. María saluda a Elizabeth. Un saludo normal, dijimos. 2. Elizabeth oye el saludo. 3. El nonato salta de gozo dentro de Elizabeth. 4. Elizabeth, entonces llena del Espíritu Santo, responde al saludo. En su entusiasta exclamación ella llama a María, bendita tú entre las mujeres, y expresa con gozo su asombro de que aquella a quien llama la madre de mi Señor la honre con su visita. 5. Ella interpreta el movimiento del bebé en su vientre como una señal de alegría, evidencia para ella de la presencia del Señor en la matriz de María. En el 6º mes, el nonato, nos dicen ahora los estudios, ya tiene completo todos los nervios y puede reaccionar a los estímulos. Por ejemplo, cuando el papá o alguien se acerca al bebé y le habla, muchas veces responde. Yo hice eso con mis hijos, tal vez ustedes también. Y si tomamos en cuenta lo que dice la profecía del ángel a Zacarías, allá en el versículo 15, ¿cómo dice? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Por eso les digo que podemos aventurarnos a decir que sí, ¿verdad?, influyó el nonato, aunque luego Elizabeth fue llena totalmente del Espíritu. Esto es difícil de analizar, pero el Espíritu Santo ya estaba activamente presente en el alma del hijo de Elizabeth. Y finalmente Elizabeth
añada el versículo 45, primera parte, y bienaventurada la que creyó. Y bienaventurada la que creyó. Es una hermosa gema, diría, con diferentes aristas. Bienaventurada la que creyó es el mensaje de seguridad que se van a cumplir las otras promesas dadas al ángel, del ángel a María. Ya se habían cumplido la primera. Bienaventurada la que creyó es una expresión que describe a María como una mujer de fe, una creyente. Bienaventurada la que creyó está en armonía con bienaventurados los que no vieron y creyeron. María primero no vio nada, hasta preguntó, ¿verdad?, ¿cómo será esto si no conozco varón? Bienaventurada la que creyó describe adecuadamente la reacción de María ante el mensaje del ángel de Gabriel. Porque muchos dicen que María tuvo dudas. No tuvo dudas, creyó completamente. Recordemos que la reacción de María primero había sido de confusión cuando se presenta el ángel. Versículo 29, confusión y asombro. Luego, consideración. Dice ahí el versículo 29 en su segunda parte que consideraba, y en el original quiere decir que en su cabeza daba vueltas lo que le estaba diciendo el ángel. En tercer lugar, ella pide una sincera explicación, investiga, ¿verdad?, ¿cómo va a ser esto? Y en cuarto término, la completa rendición de María que caracteriza a la persona de fe, que cree y obedece. Hágase conmigo conforme a su palabra. Y finalmente la última frase del cántico, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Qué había sido dicho de parte del Señor? Versículo 31 en adelante. Si ustedes cuentan, son 7 promesas. ¿Cuál es la primera? Dijimos, concebirá. La concepción única de Jesús, el Hijo de Dios, hemos dicho que ya estaba en este punto cumplida. ¿Y cuándo creyó María? Antes de que se cumpliera la primera promesa, que ella, siendo virgen, iba a concebir un hijo. ¿Y qué creyó? Algo extraordinario, lo que jamás había ocurrido antes ni va a ocurrir otra vez. La concepción sin la intervención de un padre humano. La redención revelada desde el principio de la Biblia llegaría en ella a su cumplimiento. Estaba en este momento de la Escritura, en su etapa inicial, en la matriz de una humilde virgen judía. ¿Cómo manifestó María su fe en Dios? Por medio de una entrega voluntaria y completa a su voluntad. Así que si se cumplió la primera promesa, una virgen concebirá, entonces, como dice la Escritura que acabo de leer, habrá un cumplimiento de las otras 6, porque son 7. Luego búsquenlas. Juan lo escribe de esta manera después. En primera de Juan 4, 9 al 10, no lo busquen, escuchen cómo dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si se ha cumplido la primera promesa en esta parte, voy a decirles las que ya se han cumplido.
y darás a luz, versículo 31, el nacimiento de Cristo. Versículo 32a, este será grande, la omnipotencia de Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo, versículo 32b. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, 32c. Hasta ahí se han cumplido las promesas. La última se cumplió ¿cuándo? Cuando se presenta Jesús a la entrada de Jerusalén y con mantos y palmas, ¿qué le gritan la multitud? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Ahí se presenta como el rey de los judíos. ¿Y qué escribe el Imperio Romano en la cruz? Este es el rey de los judíos. Hasta el 23 de diciembre, hoy es, del 2022, tenemos 5 profecías exactamente cumplidas en la Escritura. Las últimas 2, ¿cuáles son? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, versículo 33. Y su reino no tendrá fin, versículo 33, parte final. Estas 2 se cumplirán como se han cumplido cabalmente las otras 5, exactamente en su segunda venida. Estimados hermanos y amigos, el Espíritu Santo nos revela que el nacimiento de Jesús fue el principio de la redención de la humanidad a todo aquel que crea en Él, que acepte que es el Hijo de Dios y le pida que le perdone sus pecados, creyendo que Él pagó en la cruz del Calvario su deuda por su pecado. Identificó los 3 agentes. ¿Cuál va a ser su respuesta en esta noche? Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, porque nos guía y nos enseña. Te pido que si en esta noche hay alguna persona que quiera hacer esta decisión por Cristo, reconociendo que primero es pecador, que no llega a la medida para ir al cielo, pero que a través de la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo puede ir y hacerse hijo de Dios, creyendo en su obra. Tu Espíritu le ilumine para hacer esta decisión eterna. Así ustedes orando, Señor, orando, hermanos, perdón, y si hay alguna persona que quiera hacer esta decisión, le pido que levante su mano, no porque pues al levantarla tenga algo especial, sino solamente para orar por usted. Dios ve su corazón, yo solamente veo su mano. ¿Hay alguien que quiera hacer esta decisión en esta noche? Si no es así, no voy a ser demasiado insistente. Entenderé que usted está seguro de que ha hecho una decisión por Cristo, y entonces solamente le diré que dé gracias a Dios por la maravilla de su venida. Gracias por esta noche, Señor. Amén.